Vamos a hablar un poco de lo que es balances hídricos y la importancia en la planeación de cuencas. Eh, Empiezo en este momento hablando de lo que es el índice de aridez. De pronto ustedes ya han manejado en esta mañana, por lo que pude saber, temas de, sobre todo, climatología, estaciones meteorológicas, problemas de cambio climático, etcétera. Entonces no me voy a detener mucho en mostrarles un mapa del índice de aridez acá en Colombia, y si nos damos cuenta, las zonas amarillas, rojas, naranjas comprenden a las zonas donde están las principales ciudades del país, ¿sí? Eso por un lado. Un índice de vulnerabilidad hídrica, en donde también podemos ver toda la zona central, eje cafetero, aquí la importancia Huila, toda esta zona tan seca del país y la zona norte sobre todo. Hablamos de que, aunque esto es en el 2012, tal vez el dato está muy viejito, pero no ha cambiado mucho. El uso del agua en Colombia prácticamente es un uso agrícola. La mayor cantidad de agua en el país se utiliza para usos agrícolas. Nada más, industrial 13%, nada más para un tema de servicios públicos es el 1%. Entonces a veces, digamos que los planteamientos y planes, estrategias y políticas, pues van muy enfocados a veces en ese 1%, pero estas de acá son bastante importantes y digamos que son las que merecen un trato bastante especial. Por ejemplo, el índice de escasez de la cuenca del río Medellín. Les quería mostrar estas diapositivas para mostrarles por qué la importancia del balance hídrico. Finalmente, a estos índices de escasez es a lo que le va a apuntar, ese va a ser el resultado de hacer un balance hídrico. Si se dan cuenta, aquí en Medellín, siendo este Medellín y todo el área metropolitana del Valle de Aburrá, miren índices de escasez en 2006 amarillos, ¿cierto? De pronto los más críticos, pero miren el proyectado para 2019 y miren acá el proyectado para el 2025, o sea, cada vez es peor. Y si nos vamos dando cuenta, eh, en los demás, digamos, en los demás mapas que se puedan realizar de índices de escasez del país o de las diferentes zonas, pues manejamos digamos, la misma problemática. Cada vez los índices de escasez son mayores, puesto que la demanda, nuestro balance hídrico es una demanda versus una oferta. Cada vez la oferta aumenta y la demanda está disminuyendo, tanto por temas de calidad como por temas de cambios climáticos y de afectación a los recursos, a las cuencas. Vemos aquí a nivel mundial, ubicado el agua, digamos, el saldo acuífero de los países, en millones de metros cúbicos. O sea, ¿en qué saldo estamos? Todavía está en este, que es muy viejo, 1997-2001, estábamos todavía con un superávit, muy bajito, pero todavía teníamos un saldo a favor. Ahorita seguramente esto ha bajado bastante, y sobre todo en este par de años que han sido bastante fuertes en temas de verano, seguramente que nuestro saldo está, si no en contra, muy neutro. ¿De qué trata todo esto que vamos a hablar en este momento? Muy fácil, entradas y salidas. Entrada de agua, salidas de agua y lo que se acumula en el sistema. Que en este caso nuestros sistemas son cuencas, ¿sí? Pero es eso, ¿cuánta entrada tenemos? ¿Cuáles son nuestras salidas? Y eso nos da una acumulación o nos da un déficit. Mientras más entradas tengamos, ¿cierto? Con una salida considerable podemos hablar de que estamos acumulando, pero si tenemos más salidas que entradas, tarde que temprano esto se va a vaciar. Ahí es donde está la vulnerabilidad de las cuencas. Entonces hablamos de cuencas, esa palabra que para algunos de pronto no puede ser muy conocida, pero las cuencas, digamos que son una manera de ordenar el territorio. De hecho, una manera natural muy acertada de ordenar el territorio. Hablamos de cuenca como si fuera una taza, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, un río por aquí por la mitad que va cayendo. Hablamos de unos filos de montañas,
en donde el agua que va cayendo por precipitación cae toda hacia estos ríos de acá. El agua que caiga por fuera de estas líneas, pues se nos va a ir para otras cuencas. Esta es la delimitación de un tipo de cuenca, donde tenemos diferentes drenajes, que todo el agua que caiga en esta cuenca, por ejemplo, acá en este punto, todo el agua que caiga va a caer a este punto, ¿sí? Este es como un concepto aquí de cuenca, hablándolo muy fácilmente, y es de lo que vamos a hablar ahorita durante este tiempo de la conferencia. Entonces hablamos de una cuenca hidrográfica. Miremos este ejemplo, un gran río, por ejemplo, como el río Magdalena, un río importante. Hablamos de una cuenca como una de esas zonas que acabamos de mostrar, pero dentro de esas cuencas existen subcuencas y existen microcuencas. Si se dan cuenta aquí, este río y todos los que le tributen a él, todos los que caigan a él, serán parte de una subcuenca. Y dentro de esas subcuencas, pues habrán otros ríos importantes que también les tributan, otros más pequeños, y se llamarán microcuencas. Simplemente como para que vamos entendiendo un poco el tema de cuencas. Nosotros podemos organizar tanto microcuencas, subcuencas o grandes cuencas. Aquí, por ejemplo, la cuenca del río Medellín, que va desde el nacimiento en el municipio de Caldas y pasa por todo el área metropolitana. Sin embargo, este río termina en el río Nechí, río Porce, después desemboca el río Nechí y posteriormente al Cauca. Y el Cauca ya desemboca. Entonces, ahí se van viendo las diferentes cuencas. La gran cuenca del río Cauca, la gran cuenca del río Medellín o río Porce, y cada uno de estas cuencas pues tiene pequeñas subcuencas y entre ellas microcuencas también, que hacen parte de, como de todo ese sistema. Afectaciones a una cuenca se pueden dar de muchas maneras, y afectaciones positivas o negativas. Simplemente vamos a hablar de las afectaciones que nosotros realizamos. Podemos tener actividades de embalsamientos que afecten toda la dinámica de la cuenca. Podemos tener distritos de riego o simplemente captar agua para regadío. Podemos utilizarlos en centrales térmicas o diversas eh, actividades industriales para lo que es torres de enfriamiento, para agua industrial como tal. Se utiliza también como captaciones para utilizarlos en aguas de ciudades. Podemos incluso, parte de esta cuenca no es solo el agua que va por encima, sino los acuíferos, lo que tenemos debajo, el agua subterránea, que también se puede utilizar y en muchas zonas es prácticamente la única fuente que se tendría de agua. Entonces son diversas afectaciones. Los usos del suelo, porque cuando me llueve no es lo mismo tener una zona de baja pendiente con suelos con cobertura vegetal, donde se va a absorber el agua, donde la va a retener como si fuera una esponja y a irla soltando de a poco, a tener una ciudad, donde está todo lleno de cemento, no va a haber infiltración, no va a haber recarga del acuífero del agua subterránea, donde no va a haber retención del agua, donde todo el agua se va a pasar casi que por escorrentía superficial por las calles, por un alcantarillado, para llevarla a un punto específico. Y no se alimentó todo el suelo de la cuenca. Son cuencas que son más intervenidas. También se puede afectar ese ciclo hidrológico, y no quise meterme mucho en el ciclo del agua porque de pronto espero que lo hayan tocado un poco, y si no, pues lo vamos a ir viendo aquí como durante todo el recorrido. Esas afectaciones al ciclo hidrológico, pues claro, también volvemos al tema de las presas, depositar agua que no es de la cuenca en otra cuenca diferente. Por ejemplo, tomar agua de una represa y llevarla a otro lugar. Los vertimientos, que pueden haber estaciones depuradoras o estaciones de tratamiento de aguas residuales en otro lado que viertan sus aguas residuales en otra cuenca. La evaporación, la condensación, la transformación en nubes y condensación para que se vuelva lluvia. Entonces hay digamos muchas actividades en las que nosotros estamos afectando no solo al ciclo hidrológico, sino a la cuenca como tal. Todas esas dinámicas hay que conocerlas para poder hacer un correcto balance hídrico. Tenemos aquí entonces otra manera de mostrar esas afectaciones a cuencas. Tenemos entonces contaminación por el aire.
Entonces tenemos cuando llueve, por ejemplo en las ciudades, aquí en Medellín tenemos un problema interesante de lluvia ácida. Aquí en Medellín se concentra mucha, es una taza, ¿sí? En donde prácticamente se concentran todo el smog y todo lo que nosotros producimos acá, con óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, eso se vuelve con el agua, se vuelve agua ácida, lluvia ácida, y pues lo que hace es ya diferentes problemáticas que tiene, la lluvia ácida, irrigación como hablamos ahora, represas, extracciones de los acuíferos. El acuífero, por ejemplo, de Urabá está muy, digamos, está muy vulnerable porque en temas digamos, de calidad de agua, con todos los pesticidas, todo eso migra hacia las aguas subterráneas y también por la extracción, la alta extracción que se tiene de este recurso, que es de los pocos recursos hídricos que hay allá, pues por lo tanto es una sobreexplotación. Aquí otra, eh, más o menos nos habla de lo mismo, algunas tenían unas adicionales. Miren, por ejemplo, cómo se maneja una cuenca, digamos en términos de un modelo, ¿sí? Para no hablar en términos muy técnicos. Pero tenemos el río Magdalena, y al río Magdalena le tributan unos ríos muy principales, por ejemplo aquí, la ciudad, aquí San Agustín, Pitalito, ¿cierto? Puerto Garcés, tenemos ríos principales que le tributan al río Magdalena. Cada uno de estos ríos es una gran cuenca, o la gran cuenca del río Magdalena. Entonces, se puede trabajar o toda la cuenca o ir trabajando cada una de estas cuencas de acá. Y sin embargo, a estos ríos grandes que vemos acá, también tienen otros niveles que llamamos ya microcuencas, subcuencas y microcuencas. Ese es el concepto de cuenca, ¿sí? Las entradas y salidas de agua en estos sistemas pues son diversas. Tenemos diversas entradas y salidas. Como entradas tenemos, por ejemplo, lo que es la precipitación. ¿Sí? Aunque hay muchísimas, vamos a hablar de las más generales. Tenemos la precipitación que cae dentro de esta, recuerden, el tazón, la cuenca. Hay también flujos externos de agua subterránea, pero más que todo es el tema de la precipitación. Tenemos salidas como cuáles, y vamos a explicar ahorita cada una de ellas. Tenemos salidas como evaporación, interceptación, es agua que cae ahí en las hojas, ahorita lo explicamos bien. Tenemos escorrentía, agua que se escapa a través de los flujos superficiales, de los ríos, en las quebradas o del agua que va corriendo a través del suelo, que finalmente termina en un río, ¿sí? Y la infiltración de los suelos, que como les dije ahorita depende de ese uso del suelo que nosotros tengamos, de los tipos de coberturas vegetales, cada cobertura vegetal, cada tipo de suelo, si es arenoso, si es arcilloso, si es limoso, ¿ya? Entonces esta es la formulita básica del balance hídrico, porque hay muchos otros factores en los que se puede dividir cada una de ellas y hacer, digámoslo, mucho más complejo. Vamos a hablar en términos muy sencillos. Decimos que la precipitación, ahorita hablamos de entradas y salidas, decimos que la precipitación, que es una entrada, es igual a la escorrentía superficial, o sea, el agua que está corriendo a través de los ríos, más la infiltración, ¿cierto? Todas esas son salidas, la entrada de precipitación más las salidas, que son escorrentía superficial, infiltración y evapotranspiración. Ahorita vamos a hablar qué es eso de evapotranspiración. Entonces, hablamos de precipitación cuando, ¿cierto? Agua que cae de las nubes, incluso se toma como precipitación parte de esas nieblas que se pueden captar, por ejemplo, que los bosques captan mucha niebla, también es factible medirlo, pero uno normalmente toma la precipitación como base. Parte se vuelve a la atmósfera, ya sea por evaporación directa, o sea, hay una evaporación normal del agua, de los lagos, de las represas, que depende mucho de la temperatura y de ese brillo solar, de cuánto sol haya se produzca, eh, o por transpiración de la vegetación. Recuerden que la vegetación también transpira a través de las hojas, de los estomas de las hojas, transpira y a ese conjunto se le llama evapotranspiración. Otra parte escurre por la superficie, como hablábamos ahorita, en forma de ríos, o finalmente todo eso que se escurre a través del suelo puede llegar a los ríos, y parte de ese escurrimiento, cuando está cayendo el agua a través de los suelos cuando llueve, parte de eso se infiltra.
Entonces tenemos un esquemita donde queremos cuantificar entradas y salidas, ¿sí? Eh, donde matemáticamente tenemos esta fórmula que ya la acabamos de ver: precipitación, escorrentía, evapotranspiración, infiltración, donde podemos graficar eso. Ahorita miraremos las mediciones meteorológicas y algo que hay que hacer para poder llegar a hacer el balance, pero lo importante es medir esto que son salidas y esto que son entradas. Finalmente lo que yo hago es una resta. Si estas son las entradas, en estos periodos tengo más entradas que salidas, estoy bien, mi cuenca está bien, por lo menos mi cuenca está abastecida. Pero cuando tengo estos meses donde hay más salidas que entradas, estamos hablando de un déficit, ¿cierto? Donde el déficit de aridez, en este caso el indicador de aridez, va a ser bastante alto. En términos generales, ¿cierto? Si Si hablamos de que la infiltración, digamos, lo ponemos como cero porque las cantidades no son tan grandes, normalmente como la precipitación y la evapotranspiración, podríamos decir que si la precipitación es mayor, o sea, lo que entra es mayor a lo que sale a la evapotranspiración, entonces tenemos un superávit de agua. Pero si hablamos de que la precipitación es menor a lo que se está evapotranspirando, ¿sí? Entonces estamos hablando de un déficit de agua. Básicamente es eso. ¿Qué necesitamos para hacer un balance hídrico? Necesitamos dos cosas muy importantes. La primera es información cartográfica, edafológica, o sea, de suelos, biológica, usos de suelos, tipos de vegetación. Entonces, para eso recurrimos a los sistemas de información geográfica, por ejemplo, ¿sí? Que son todos esos sistemas que nos permiten entregar cartografía, curvas de nivel, alturas, cuáles son la planimetría, ¿cierto? La elevación de nuestro terreno, qué parcelas tiene, predios, calles, vías, puntos, qué casas hay, dónde están las actividades económicas, ¿sí? Entonces, necesitamos eso. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Y necesitamos algo muy importante que es la información hidrometeorológica. ¿Qué significa eso? Básicamente dos grandes grupos de información. Una, que la captamos a través de estaciones meteorológicas, muy importante y es un limitante, el no tener estaciones meteorológicas cercanas. Si tenemos estaciones meteorológicas cercanas, podemos entonces hablar de que ojalá las tengamos en la cuenca, pero muchas veces eso no sucede. Entonces uno lo que hace es triangula, hace unas cosas muy raras, ¿cierto? Unos cálculos matemáticos que no los vamos a discutir aquí, pero lo complicado es decir que la estación que está a 100 kilómetros de aquí o a 50 kilómetros, que incluso puede estar en otra cuenca diferente, es más o menos parecida a la de acá. Ahí están las limitaciones y los errores en los que se puede incurrir. Por eso es importante mirar estaciones meteorológicas cercanas de lugares, digamos, con condiciones muy similares. ¿Para medir qué? Velocidades de vientos, direcciones de vientos, radiación solar, temperatura y humedad relativa, precipitaciones, ¿sí? Importante todo eso. Y unas estaciones que se llaman limnigráficas. Ese nombre tan raro es simplemente para medir la cantidad de caudal que tienen los ríos que yo quiero medir en mi cuenca. Eso casi, o sea, no todos lo tienen, solo cuencas importantes, cuencas que son de importancia nacional, regional o local, que son cuencas abastecedoras de acueductos, que son cuencas que abastecen distritos de riego, etcétera, ¿sí? Entonces tengo cosas como esta, hay diferentes tipos de estaciones donde me está midiendo día a día y casi que dependiendo de la estación periódicamente una cantidad de un caudal, ¿sí? Me está midiendo un caudal. La precipitación, entonces nosotros podemos ir por ejemplo al IDEAM o las diferentes estaciones que tengamos y hacer, lo ideal en un balance hídrico es tener la mayor cantidad de información posible, o sea, la mayor cantidad de años, desde 1969, 70 u 80 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, digamos, una confiabilidad de que tenemos muchos datos y que se están viendo diferentes variaciones. Así poder, a través de ciertas estadísticas y ciertos tratamientos que hay que hacerle a los datos, poder llegar a una gráfica como esta. Precipitación en milímetros, ¿sí? Porque nosotros medimos la precipitación por milímetros, cuántos milímetros, cuál es la lámina de agua que cayó en los diferentes meses, promedio, ¿sí? Esta roja es la temperatura.
¿ya? Entonces, eh, información importante, precipitación y temperatura. Muy importante y básica para nuestros trabajos. Ahí se conjugan, por ejemplo, fenómenos del niño, fenómenos de la niña, que ya hacen más complejos los modelos, ¿sí? Porque son años atípicos y que cuando se está haciendo ya trabajos muy técnicos, muy serios, por ejemplo el del río Magdalena, el del río Medellín, la cuenca del río Medellín, ya se habla de precipitaciones en años niño, años niña y precipitaciones promedio, ¿sí? Por fuera de esos dos tipos de años. Limitaciones entonces, como les comentaba, densidad y localización de estaciones, tipos de estaciones, porque hay estaciones que no tienen toda la cantidad de datos. El manejo e interpretación de datos es una limitante, a veces está cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada hora, cada día, y hay que empezar a organizarlo. Si no se organiza bien, pues tenemos problemas. Y como les decía ahorita, cambio climático. La escorrentía superficial me está hablando de temas de caudal, ¿sí? Está hablando de caudal y ya son, ya sea a través de estaciones, como lo estamos viendo ahora, a través de estaciones limnigráficas o haciendo ya mediciones en campo. Entonces, lo podemos hacer a través de trabajos de campo donde yo utilice algo como esto, un molinete, ¿cierto? Una separación, una segmentación de los ríos, porque no todos son canales, a veces es bastante difícil medir caudales de, sobre todo quebradas que son muy pendientes o que tienen mucha piedra, mucha roca, es bastante complejo medirlas, pero digamos que hay alternativas para poderlas medir. Entonces yo lo que puedo hacer es, ojalá yo tuviera siempre ríos de este tamaño, pero yo lo que puedo hacer es medir a diferentes profundidades y en diferentes partes del río para así poder tomar un caudal promedio, ¿cierto? Porque yo tengo aquí, ya con esto hallo la velocidad, el área de esta sección y el caudal, y la velocidad. Con ese caudal y esa velocidad yo puedo hallar, con esa velocidad y esa área yo puedo hallar caudales. Yo, las estaciones me dan gráficos como este, ¿cierto? El caudal en cada uno de los meses. Y podríamos hablar de caudales promedio, de coger muchos años de datos y poderlos poner como caudales promedio. Las limitaciones de esto es casi lo mismo. Muy pocas estaciones, incluso menos que las meteorológicas, los tipos de estaciones, cambios de cobertura de suelo, que a través de los años han habido cambios de las coberturas y por lo tanto esos caudales pueden variar. Asimismo, duraciones e intensidades de tormentas, manejo y conceptos de interpretación de datos, fenómenos del niño y la niña. Todo eso nos puede variar año a año, todo eso, pero por eso lo ideal es tener la mayor cantidad de datos. Entonces hablamos de precipitación, temperatura, escorrentía superficial o caudal, y ahorita lo que estamos viendo aquí es evaporación e interceptación, perdón, evapotranspiración. Entonces, como les decía, los, las plantas también transpiran, entonces la precipitación cae, digamos las coberturas vegetales, en este caso las plantas transpiran, evapotranspiran, ¿cierto? Hay una transpiración, hay una interceptación por parte de ellas, agua que se queda en las coberturas vegetales que no cae a los suelos para infiltrarse, entonces hay una interceptación o simplemente hay una absorción por raíces o evaporación desde el suelo o desde los cuerpos de agua. Entonces todo eso suma la evapotranspiración. Esta es una de las partes más difíciles de medir, porque si bien hay fórmulas, ahorita lo comentamos, aquí para verlo más sencillo es esto. Tanto la transpiración como la evaporación de suelos y cuerpos de agua se le llama evapotranspiración. Hay muchas maneras de medirlo, ¿cierto? Hay diferentes métodos que utilizan simplemente, por ejemplo, la temperatura,
temperatura, altitud de radiación solar, temperatura y horas de sol. Todo depende de la información que tengamos. Sin embargo, todas ellas dependen de muy pocos factores. Y ya vemos que la evapotranspiración depende mucho de las coberturas, el tipo de cobertura. Entonces, si queremos hacer un estudio muy serio, tenemos que tener los tipos de coberturas que hay y cuánto evapotranspiran esas coberturas. Eso es factible hacerlo, pero se necesita mucha investigación y muchos proyectos para realizarlo. Donde yo, por ejemplo, hable de evapotranspiración de cultivos de café, de gramíneas, de rastrojos bajos, de bosques, y cada uno es diferente, evapotranspira diferente. Sin embargo, hay formas, entre comillas, más sencillas de hacerlo, pero mientras más sencilla, más errores vamos a tener en nuestro balance. Factores que afectan la infiltración. Entonces ya vamos para la otra parte que es infiltración. Son las entradas superficiales, ¿cierto? La superficie del suelo, que puede estar, como les decía ahorita, como tapada por una ciudad, por una vía, ¿cierto? Y que impidan la permeabilidad del agua. La transmisión a través del suelo, como decía ahorita, en los diferentes estratos del suelo, puede que hayan capas permeables de arena, pero puede que hayan capas impermeables, ya sea de rocas o arcilla en estos casos. Que haya un almacenamiento disponible, ¿cierto? Que depende mucho de la porosidad, del espesor, de la cantidad de humedad allá abajo en el suelo, las características del medio, permeable, o sea que sí puede haber una permeabilización a través del suelo, y características del fluido, en este caso pues agua. Todo eso, digamos que tiene una implicación sobre la infiltración. Ahora, los componentes de los que ya habíamos hablado, la captación, o sea, en este caso precipitación por área, la evapotranspiración, la escorrentía y la infiltración, necesitan los siguientes datos. Entonces, precipitación, pues, necesita lo que llamamos los datos de precipitación. Con eso podemos crear lo que se llama las isoyetas o curvas. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy rápidamente. La temperatura se necesita para la evapotranspiración, generalmente. La escorrentía superficial requiere de tipos de suelo, tipos de roca, pendientes, tipo de vegetación y usos del suelo. La infiltración requiere lo mismo, ¿sí? Entonces, estos son como el tipo de información que requiere cada uno de los componentes de los que hemos hablado. Un ejemplo de un resultado imbalance es, por ejemplo, los índices de escasez que vimos arriba, pero también en metros cúbicos, o sea, en cantidad de agua que tengo yo en cada uno de los meses. Como yo les decía ahora, entradas menos salidas, ¿sí? Entradas menos salidas. Si eso me da negativo, tengo déficit. Por ejemplo, en estos meses hay déficit de agua y en estos meses tengo superávit. Eso es un resultado. Para terminar, porque quise hacerlo muy rápido, para terminar, un ejemplo de un balance. No me quise meter mucho en la parte técnica, no quise meterme mucho en una parte demasiado técnica con sistemas de información geográfica, pero les quería mostrar algunos mapas de información que nosotros necesitamos para hacer un balance. Necesitamos precipitaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos una información cartográfica, que es la cuenca, la definición de la cuenca. Tenemos algunos puntos que son estaciones meteorológicas. Y con esas estaciones yo puedo crear estas curvas. Si se dan cuenta, estas curvas se les llama, como dije ahora, isoyetas, y hablan de la cantidad de agua que está cayendo en cada una de las partes de la cuenca. ¿Sí? Entonces yo necesito un dato de precipitaciones y un mapa de precipitaciones. Necesito un mapa de temperaturas. Asimismo, como hice con precipitaciones, también hago un mapa de temperaturas. Esto me lo puede hacer un software o uno lo puede hacer manual, pero ya hay software para realizar esto. Entonces yo puedo hablar aquí de que temperaturas bajas, temperaturas altas, pero miren aquí en la cuenca predominan las temperaturas bajas. También puedo hallar en esa misma, puedo hallar evapotranspiración, con las diferentes fórmulas e información que yo tenga. En este caso se hizo solo con la temperatura. Y recuerden que como el balance hídrico es una fórmula, entonces yo puedo sumar los mapas.
En este caso es una fórmula para plantearla de una manera muy sencilla, como les dije ahora en algunas de las diapositivas, una manera muy sencilla, es decir que el balance hídrico es igual a la precipitación sobre la evapotranspiración, a lo que entra sobre lo que sale, sin pensar en los caudales, en este caso en la escorrentía superficial. ¿Sí? Pensando en que la escorrentía superficial es la misma, ¿quién me puede decir a mí si la cuenca se está recargando o si la cuenca vamos a tener un desabastecimiento en la cuenca? Entonces, si la precipitación es mayor que la evapotranspiración, esto va a ser mayor a 1. Por lo tanto, voy a tener un exceso hídrico. Bien. Si el balance hídrico es igual a 1, voy a tener una estabilidad hídrica o muy cercano a 1, voy a decir que la cuenca se está estabilizando. Y si es menor a 1, pues voy a tener un déficit hídrico. Y aquí tenemos los colores. En rojo, las zonas que están en déficit. En azul, las zonas que están en exceso. Amarillo, zona de estabilidad. A hundred